Buenos días, buenos días, buenos días, Cristi. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias a Dios. Gracias, buenos días. Bienvenida a Gracias, Meraki. gracias. Cristi, buenos Bienvenido, días. Melchor. Buenos días, buenos días. Liliana. Buenos días, Liliana. Bendecido día para todos. Gracias por aceptarme. Buenos días Cristi, con todos. Buenos días, Melchor. Buenos días, Mara. Buenos días, Martita. ¿Cómo Buenos hola estás? días. Martín. Buenos días. Gracias a Dios, empezando un nuevo día. Así es, gracias a Dios. Y Yes. nueva semana. Sí. Cristi, ¿es la primera vez que te conectas con nosotros? Sí, es correcto, es primera vez. Me invitó Lolita. Ah, ok. ¿Eres de acá de México? Sí, de Tepic Nayarit. Aquí estamos en Tepic Nayarit, a sus órdenes. Muy Ah, qué bien. bueno. Sí. Ah, mira. Ah, Hay qué muchas de bueno. Tepic. Ahí luego te hablo para que me platiques cosas de Lolita. Ay, ella es excelente. Bueno, pues bienvenida, Cristi. Bienvenida. Pues aquí estamos, el Gracias. lunes, miércoles y viernes en esta nueva generación, nueva reencuentro y etapa de este maravilloso grupo de lectura y de crecimiento, desarrollo, reflexión, compartir experiencias reales de nuestras vidas a raíz de lo que vamos leyendo, ¿no? Ahorita estamos leyendo este libro, este, Una más fuerte que la adversidad de Walter Rizzo y pues la dinámica es leer, leemos 30, 40, 50 minutos y ya después pues comentarios, ¿no? Reflexión de lo que nos dejó la lectura, ¿no? Y ya en eso consiste este grupo, Gracias, sí. gracias. Entonces, Gladys, dices que tienes el libro. Sí, Melchor, pero yo puedo iniciar la lectura. Pero antes de eso, yo quisiera pedir una oración a Lolita por la hijita de Mariela para que continúe, porque ella está en manos de Dios. Sabemos que está en manos de Dios. Por nuestra fe estamos orando, que es el único que le puede dar la sanidad en sus ojos, ¿no? Y Sí. también fortaleza y renovación, sobre todo en muchas cosas que está atravesando Mariela. Y, y yo quisiera pedir una oración pequeñito nada más a Lolita por ellos, por su familia, por sus hijos, ¿no? Por una situación que han atravesado días, pero todo viene, como dice, después la calma. Y eso es lo que yo en mis oraciones también estoy pidiendo, ¿no? Lolita, quisiera pedirte esta oración para ellos. Claro que sí. Vamos a orar. Vamos a ver. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos gracias por este hermoso día. Te damos gracias por este bello amanecer de nuevo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos y de poder, Señor, estar expuestos ante tu presencia, para que nos des esa renovación que es tan necesaria para cada uno de nosotros, Señor. Pero especialmente en esta mañana, Señor, queremos ponerte ante tu presencia, bajo tu recuerdo, Señor, bajo tus brazos, bajo tu manto, Señor, a Silvia. Silvia, Señor, tú la conoces, es esa niña con tanto amor, con tanta espontaneidad, Señor, con tanta gratitud ante todo lo que se le presenta, que para nosotros humanamente no nos cabe lo que ella está pasando. Pero sabemos, Señor, que tú tienes un plan bueno, agradable y perfecto ante esto, no nomás para Silvia, Señor, sino para Mariela, para Leo, Señor, y para cada uno de sus integrantes de familia y para nosotros también, Señor, que tenemos la dicha de conocerlos. Gracias, Señor, porque tú derramas este rayo de luz de sanidad, Señor, porque así como lo hiciste en tu palabra, Señor, donde quitaste la ceguera, Señor, a las personas que estaban junto al lago para un milagro. Así hoy, Señor, te suplicamos y te agradecemos el milagro para Silvia, Señor. Gracias porque no necesitará, Señor, que le pongan lodo ni nada. Basta, Señor, con que tú le toques
con que tú lo ordenes, con que tú envíes a tus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, para que el milagro sea hecho, Señor. Tu palabra dice, bástate de mi gracia. Y hoy en ellas, Señor, nos recobijamos, Señor. Y en ellas abrigamos nuestra esperanza de sanidad para Silvia. Gracias. Gracias porque Silvia es sana bajo tu voluntad. Cuerpo de Silvia, sométete a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es el único que tiene la respuesta. Gracias, Señor, porque tú tienes el control sobre todo, Señor. Quédate aquí, quédate en el hogar de Silvia, quédate en el corazón de Silvia. Pero sobre todo, Señor, manifiesta tu poder en sus ojos. Te doy gracias, Señor, porque el milagro está hecho. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad de honrarte, de alabarte, de bendecirte, de glorificarte y creer en tu pronta respuesta. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias. Gracias, Amén. Clara. Ok, vamos a iniciar el capítulo 2. Dice, la incertidumbre, el combustible de la ansiedad. Miedo y ansiedad. El miedo es una emoción básica, cuya función es prepararnos ante situaciones amenazantes para la supervivencia. Todo el organismo se activa para llevar la energía hacia las partes del cuerpo que más se necesitan para luchar o huir. Hay miedos racionales, aquellos que objetivamente pueden ser peligrosos para la supervivencia. Por ejemplo, estar frente a un ladrón armado, cara a cara con un animal salvaje, o que se dañen los frenos del automóvil cuando vas cuesta abajo. Y hay miedos irracionales, aquellos que objetivamente no producen un riesgo real y son desproporcionados. Por ejemplo, el miedo a los fantasmas, a los espacios abiertos y las fobias en general. Si estoy dando una conferencia y entra un león, mi conducta más adaptiva será olvidarme de todo y salir corriendo. Si yo voy delante y el león detrás sin poder alcanzarme, los observadores no dirán que soy precisamente un cobarde, sino un gran velocista. Y tal vez, si no me devora, me feliciten por el éxito del escape. Por el contrario, no sería para nada adaptivo acercarme al felino y hacerle cariños. Gatito lindo, qué gato tan grande y simpático, pues acabaría en sus fauces. Pero si estoy dando clases en la universidad y entran 1, 2 o 3 cucarachas al salón por debajo de la puerta, y al verlas palidezco, tiemblo de pies a cabeza, grito y me subo al escritorio. Mis alumnos y alumnas no pensarán que soy el más valiente. Quedará claro que mi conducta no es proporcionada ni lógica, porque objetivamente el insecto no puede hacerme un daño real. Ahora bien, las fobias pueden ser aprendidas o heredadas, es decir, enganchadas a nuestro banco genético desde hace cientos de miles de años, porque le sirvió a nuestros ancestros para su supervivencia. Pero quizá en nuestra época ya no tengan una razón de ser lógica. Como sea, para eliminarlas hay muchas técnicas cognitivo-conductuales y prácticamente todas parten de la idea de la exposición, de enfrentar el objeto de la fobia hasta que el condicionamiento desaparezca. Hablar no es suficiente. Si le dices a un paciente que le teme a los ratones, que el miedo es irracional, porque él, como ser humano, es más grande, está más arriba en la escala filogenética, tiene más fuerza y es más inteligente que el roedor. Es probable que te diga que lo entendió perfectamente. Sale de la cita muy animado y con grandes propósitos, pero ve un ratoncito insignificante en la sala de espera y se desmaya. El miedo racional nos protege cuando estamos ante una contingencia
riesgosa para nuestra vida. Forma parte de nuestra naturaleza. Está ahí porque el universo nos quiere vivos. Por ejemplo, si algún irresponsable me tose en la cara en plena pandemia, el miedo que se disparará no es irracional. Quizá me motive a hacerme el examen para detectar el posible contagio del COVID-19. En cambio, el miedo irracional no cumple ninguna función adaptiva. Hay que quitárselo de encima, aunque lo vivamos como verdadero. Cito una frase de Maquiavelo que resume este principio terapéutico. Los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. Por su parte, la ansiedad es un miedo anticipatorio. Es el temor o el pánico a lo que vendrá. La mente humana tiene el poder de ir infinitamente más allá de los reflejos condicionados, adelantarse en el tiempo y crear realidades virtuales, narrativas y fantasías de todo tipo. En las situaciones ambiguas, como veremos más adelante, y de vacíos de información, la ansiedad se dispara y no avisa. Ojo, incertidumbre a la vista. Y si la persona ya tiene de por sí una personalidad ansiosa, responderá de manera aún más intensa y persistente a la situación. Antes de profundizar en el tema, es importante indicar que mucha gente utiliza métodos inadecuados para calmar los efectos de la ansiedad, que terminan empeorando los síntomas. Si esto ocurre, pide ayuda profesional. Estas son algunas cosas que no debes hacer para calmar tu ansiedad. Abusar de alcohol y otras sustancias psicoactivas, benzodiazepinas, marihuana, que cumplen una función relajante, pero a mediano o largo plazo se convierten en depresores del sistema nervioso central y te acercan peligrosamente a la depresión. Como dicen, resulta peor el remedio que la enfermedad. Automedicarte sin ningún tipo de control. Por ejemplo, una paciente ingería diario 10 pastillas de melatonina de 5 miligramos porque había leído que ayudaban a dormir y por el contrario le provocaron un efecto adverso que la ponía más irritable. Pegarte a las series maratónicas para distraerte y dormirte a cualquier hora y romper la arquitectura del sueño, ya que ver capítulo tras capítulo mantiene sobreactivado el cerebro, porque se trata de una adicción sin droga. Una consecuencia adicional de andar despierto como un noctámbulo es desarrollar el síndrome de comedor nocturno. Tener una mala alimentación. Comer de por sí es una acción que la gente suele hacer para regular el estrés y la ansiedad. Pero si se abusa de ello, es probable que con el tiempo se adquiera sobrepeso y alteraciones en el metabolismo. Adicional a esto, muchas personas compran sin ningún tipo de conciencia crítica complementos alimenticios en grandes cantidades y sin supervisión profesional. Magnesio, vitamina D, calcio, multivitamínicos, que se supone que van a mejorar las defensas y de esta manera tratan de disminuir el miedo a la ansiedad de contraer cierta enfermedad. Esta mala costumbre puede ocasionar problemas de interacción farmacológica y digestivos que alteran más la salud y el bienestar de la persona. Aislarte dentro del aislamiento, por ejemplo, encerrarse en un cuarto
y no tener contacto con prácticamente ningún miembro de la familia. Una causa posible de este comportamiento es la hipersensibilidad a una gran variedad de estímulos, gente incluida que suele manifestarse con frases como ya no aguanto a nadie, no quiero ni verlos. Esta forma de retiro propicia la depresión. Es más sano y racional hablar y comunicarse de manera asertiva. Mantener contacto con personas fatalistas, negativas y catastróficas que alimentan tu ansiedad. No importa qué tan amigas o amigos sean que hablen de otras cosas o mejor nada. Siguiente lector. Gracias. Yo le sigo. El fenómeno de la espera. En la cultura del yaísmo, todo ya, donde la manera casi instantánea nos llega cualquier tipo de información, fotos, mensajes, noticias, es natural que la tolerancia a la espera sea mínima. Algo que va a llegar podría ser esperado con anhelo. Por ejemplo, la confirmación de que te han aceptado en una universidad o con desesperación, contando minutos y segundos con un pronóstico fatalista de que nada podrá estudiar en ninguna parte. Decir no se va a pasar, no sé qué va a pasar, implica aceptar, queramos o no, que algo escapa de nuestro control y ante esto podemos ser humildes o hacer una pataleta. Por ejemplo, ante una lluvia inesperada, tienes diversas opciones. Hacer una pataleta porque no debería estar lloviendo, insultar a las nubes y al mal tiempo, indignarte con el cosmos, lo cual no deja de ser ridículo, o por el contrario, conseguir un paraguas, buscar amparo o caminar bajo la lluvia porque te importa un rábano mojarte. No puedes detener la lluvia mágicamente, pero sí, dentro de tus posibilidades, tomar una actitud inteligente frente a ella. Anhelar, ambicionar, apetecer, desear o desesperar, amargarse, temer, recelar. Dos estilos, dos impactos diferentes para tu salud. El fenómeno de la espera se ha convertido en un problema porque exigimos y queremos la inmediatez y necesitamos saberlo todo de inmediato y tener certeza. Pero tal certeza es imposible, ya que la realidad se mueve en una curva de probabilidades y no en una estructura de todo o nada, sino probablemente sí o probablemente no. Pongamos un ejemplo. Si alguien no te responde de inmediato en el WhatsApp, te preguntas, ¿qué pasa? Si la otra persona tiene habilitada las dos flechitas en azul, ¿qué indica? Que el mensaje ha sido visto o leído y estando en azul no te responde, empiezas a maquinar. ¿Será que no le intereso? ¿O es un maleducado? En fin, que no quieres responderte. Y aún hay algo peor para los amantes del control. Cuando las dos palomitas se quedan en gris porque la persona ha programado que aunque haya leído el mensaje no se avise que se haya leído, aquí la cuestión los lleva de bruces a la incertidumbre total, porque entonces queda la duda, la terrible duda de si lo ha leído o no. No hay solución posible. Te contestan de inmediato o te contestan de inmediato. Cuando no existe conocimiento seguro sobre lo que ocurrirá, nuestra relación en el futuro se complica. La existencia misma nos baja los humos. La necesidad de control, un antivalor
obsesivo y la ilusión del control una creencia irracional. Pierden valor y por eso quedamos definitivamente expuestos a la incertidumbre, aquellos que sucede de manera inesperada. La respuesta espontánea ante este acontecimiento indeterminados es buscar una señal de seguridad, afianzarnos a ella y así quitarnos de encima la angustia de la duda. No importa qué tan horrible sea la consecuencia. A veces es preferible una mala noticia al fenómeno de la espera. Cuando era estudiante del último semestre de psicología, observé un experimento sobre el tema de la incertidumbre. A los sujetos se les colocó unos cables en cada muñeca y se les hacía creer que cuando se prendiera un foco, frente a ellos recibirían un choque eléctrico muy fuerte. Se les dejaba en una habitación aislada, mientras el experimento hacía la pantomima de preparar en el cuarto continuo los aparatos necesarios para aplicar la descarga. Nunca se conectaron los cables de la energía mientras estaban en las muñecas del sujeto. Lo que ocurría en aquella investigación es que nunca se les daba el choque, el estímulo aversivo consistía en no prender nunca el foco. Tal como se había prognosticado, la mayoría de los participantes preferían acelerar la aplicación de la supuesta descarga eléctrica a tener que esperar. Un estudiante de psicología, sujeto de la experimentación, al cabo de media hora perdió la compostura gritando a todo pulmón: ¿todavía falta mucho? Prendan el maldito foco de una vez. A ver si así terminamos con esta tortura china. Uno de los casos reales más elocuentes que reafirma la intolerancia a la incertidumbre quedó claramente documentado cuando las esposas de los desaparecidos en Vietnam prefería darlos por muertos a su marido a seguir soportando la expectativa de un eventual retorno. Muchos de los que regresaron hallaron el puesto ocupado. El futuro incierto en los momentos difíciles. La mayoría de mis pacientes y también los de mis colegas suelen preguntar en la consulta, refiriéndose a la pandemia por el nuevo coronavirus: ¿cuándo se acabará esto? ¿Qué pasará con mi empleo? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Y dudas por el estilo. Solo solemos responder que nadie sabe con certeza qué pasará, pero que la espera se hace más fácil si se aplica ciertas estrategias que más adelante comentaré de todas. De todas maneras, el problema se agrava si un vocero de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice lo siguiente: lo sé con claridad, porque lo he oído y lo he leído. No hay que bajar la guardia, porque lo peor está por llegar. Lo peor. ¿Y qué es lo peor, doctor? Más de uno interpreta que lo peor deberá ser algo muy parecido al fin del mundo. Aseveraciones de este tipo no solo generan miedo y ansiedad, sino incertidumbre de lo peor, porque tenemos que dejar la esperanza a un lado. Si nuestro paciente ya estaba angustiado por la situación, ahora esa angustia se multiplica por 10. Si lo que la OMS u otro organismo intenta con esto es alertar a la población para que tenga conductas proactivas, pues produce el efecto inverso en un grupo considerable de gente que siente desesperanza. Mis padres me comentaban que cuando había bombardeos durante la guerra en Europa, corrían al refugio subterráneo y una vez allí
La desesperación se apoderaba de una gran cantidad de personas, incluso de hombres y mujeres valientes, que en un momento de desesperación se aferraban a San Genaro, patrono principal de Nápoles, y en sus lamentos decían: ¿cuándo se acabará esto? ¿Cuándo? Una vez le pregunté a uno de mis tíos que había estado de voluntario en el frente de Rusia cuándo había durado la guerra y, y sin dudar lo dijo: 5 años, 4 meses, 8 días, 14 horas y muchos, muchos minutos. Lo tenía grabado con fuego en la memoria, independientemente de lo que haya sido justo, independientemente de que haya sido justo así. Esa era su experiencia subjetiva. Crea falsas expectativas, así sean esperanzadoras, también afectan la manera negativa a las personas, pues aunque en apariencia merme la incertidumbre, lo que hace es cambiar por decepción o indefensión. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los países creían que la conflagración duraría poco tiempo, semanas o tal vez meses, similares a lo anterior. No obstante, duró poco más de 4 años. Los pronósticos no habían tenido en cuenta que se utilizaría nuevo armamento y eso produjo más resistencia de ambas partes. En la Segunda Guerra Mundial, un número considerable de medios de comunicación y connotados políticos de distintos países no aportaban un peso a que Hitler se saliera con la suya y lo descuidaron. Algo similar pasó en la guerra de Vietnam, cuando se pensó que era imposible que ese pequeño país pudiera soportar un ataque de Estados Unidos y ganarle. Y lo mismo sucede en la actualidad al comienzo de la pandemia del COVID-19. No faltaron los que afirmaban a rajatabla que no era más que una simple gripe. Lo que quiero mostrar con esto es que es, el catastrófico es muy malo, pero el optimismo irracional no se puede atrás. Primero tranquilizas y haces ilusionar y después llegas al golpe de la realidad. Y lo que sigue es emplazar de nuevo, pero con la carga del desempeño y el pesimismo. Justamente se altera la ilusión que no nos mantiene de pie y muchas veces que nos mantiene de pie muchas veces ante la adversidad. Siguiente lector. La solución, realismo puro y duro, hasta donde seamos capaces. Un mecanismo de supervivencia poco adaptativo ante las situaciones difíciles es tapar el sol con un dedo o minimizar los hechos y actuar como si nada pasara. Un caso de ello fue la dictadura argentina, que duró 5 años. Algunas personas optaban por no pensar en lo que estaba pasando y trataban de tener una vida lo más normal posible. Por ejemplo, yendo al cine y distrayéndose. Pero no era tan fácil esquivar lo que estaba ocurriendo, porque siempre se hacía notar. Me pasó 2 veces. Estando en el cine, de pronto se cortaba la película y se oía una voz castrense que ordenaba a los espectadores ponerse contra la pared y abrir las piernas para una revisión. A los que no tenían identificación se los llevaban, luego seguía la función, como si nada hubiera pasado. Y, obviamente, muy pocos eran capaces de quedarse. Tampoco se podía evitar el susto y el estrés que se sentía al ver un Ford Falcon color verde, gris o azul metalizado andar despacio cerca de uno. Allí se movilizaba la policía política, o, dicho de otra manera, de otra forma,
era el automóvil oficial que utilizaban las Fuerzas Armadas en sus operativos. A quienes desarrollaban una estrategia de evasión como la del avestruz, lo cotidiano los sacaba del hoyo. ¿Cuándo terminará definitivamente esta epidemia y no habrá más rastros? No lo sabemos. Y por eso se crea una ansiedad anticipatoria. Hay una necesidad vital por encontrar un fin definitivo, un borrón y cuenta nueva. No obstante, como verás a continuación, la incertidumbre puede gestionarse. Mientras tanto, seguirás luchando en busca de la supervivencia y de una vida digna. Que este principio te acompañe siempre. Los guerreros descansan, pero no se jubilan. Diferenciar posibilidad y probabilidad. La gente suele utilizar estas dos palabras como sinónimos, pero no lo son. Que algo sea posible no implica que sea probable, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo. Un paciente que sufría de dependencia emocional me decía, ¿es posible que mi mujer algún día deje de amarme? No dudé en decirle que sí, lo cual le sorprendió. Pero, ¿qué me está diciendo? Le pregunté qué era exactamente lo que le pregunté qué era exactamente lo que le molestaba y me respondió, ¿cómo voy a estar tranquilo en una relación si ella podría dejar de amarme? A lo que le contesté, la certeza que está buscando no la va a tener. Nunca tendrá la probabilidad cero de que alguien alguna vez lo deje de amar. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Lo que le tiene que importar no es si es probable o si es posible o no, sino qué tan probable es. ¿Su mujer lo ama? Sí. ¿Es posible que lo deje de amar? Sí. ¿Qué tan alta es la probabilidad? Muy, pero muy remota. Conociéndola a ella y a usted y qué tipo de relación de pareja tienen. La certeza o seguridad no se la puedo dar. En otra ocasión le hice esta pregunta a una paciente víctima de una ansiedad generalizada que buscaba la certeza en todas las cosas de su vida. ¿Es posible que a mí me arrolle un automóvil al cruzar la calle, incluso con lo desiertas que están? Asintió y luego se apresuró a decir, pero sería muy difícil. Entonces le expliqué, muy bien, lo difícil es probabilidad, es decir, qué tan frecuente es que ese evento ocurra. Pero decir que es difícil no significa que nunca y bajo ninguna condición podría ocurrirme. ¿Es posible que en este momento caiga una bomba sobre mi techo? Pues sí, pero ¿qué probabilidad hay? Quizá una en varios millones. Cuando estés ante un problema incierto, no te apegues a la posibilidad, sino a la probabilidad. Si hubiera alguien con rasgos obsesivos y algo de hipocondría que tuviera que hacerse una cirugía sencilla con anestesia y preguntara, ¿es posible que la anestesia me mate? La respuesta correcta sería sí, es posible. Y supongamos que según sus antecedentes y teniendo en cuenta una serie de variables, el anestesiólogo y el doctor que hará la cirugía arrojen que la probabilidad de que resulte mal es del 0.5%. Lo más seguro es que al sujeto no le guste nada el 0.5%. Querrá probabilidad cero, es decir, certeza de que nada le pasará, pero nadie se la podrá dar. Cuando confundimos la posibilidad y la probabilidad, la ansiedad anticipatoria se dispara y empezamos a procesar la información de manera dicotómica, esto es, sin matices. Saltar de un mundo imaginado en blanco y negro a uno donde tienes que deslizarte por infinidad de curvas de probabilidad, quizá te produzca mariposas en el estómago, pero estarás metido en la vida tal cual es.
No habrá autoengaños y eso es salud. Una vida sin riesgos es insostenible. No crearías inmunidad a nada. Encerrarte en un refugio te mantendrá lejos de la energía básica de la existencia. Hacerles frente a las anticipaciones catastróficas. Repitamos lo dicho. La ansiedad es temor ubicado en el futuro, que suponemos nos puede suceder y que consideramos dañino o perjudicial para nuestro bienestar o para el de otros. Lo que ocurre es que en general no somos buenos adivinadores de nuestro futuro. El filósofo y escritor Michael de Montaigne decía, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. No preocuparse. Basta ver la televisión una tarde cualquiera para ser víctima de una forma de publicidad terrorífica que nos implantan preventivamente amenazas de gérmenes, enfermedades potenciales, insectos gigantes que atacan la cocina, quiebras económicas, vejez y arrugas prematuras, nalgas enrojecidas, de bebés que sufren y gritan, pelo resquebrajado y sonrisas repletas de caries. ¡Qué pesados! ¿Cómo no preocuparse del mañana ante semejantes pronósticos? Obviamente existe una preocupación normal y funcional que te prepara para las contingencias y que asume los imponderables como desafíos que hay que resolver. Hay trabajo y esfuerzo equilibrados, buscando un resultado sin desesperación. No improvisas, sino que administras tus fuerzas y recursos para estar listo y hacerlo lo mejor posible. La preocupación saludable no te inmoviliza, te pone a trabajar sin dramas absurdos, pero si estás invadido por una preocupación negativa y sin más fundamento que tu tendencia a la fatalidad, la ansiedad no te dejará en paz. No verás la situación por venir como un reto, sino como una obligación aplastante o como una intimidación destructiva. La técnica del mal adivinador. Una manera de afrontar la anticipación catastrófica es la que he denominado técnica del mal adivinador, la cual consiste en contrastar tu capacidad real para predecir o presagiar eventos dañinos futuros mediante una lista de catástrofes anticipadas, hecha por ti mismo. Durante al menos un mes, cada vez que se te ocurra un pronóstico negativo, anótalo en un cuaderno. Describe con lujo de detalles la profecía en cuestión, qué sucederá, cómo y sus consecuencias. Registra cada mal augurio durante ese tiempo y entrégate al peor de los pesimismos a ver qué pasa. Tú simplemente te limitarás a escribir. Al cabo del mes, observa cuántas de esas anticipaciones catastróficas se cumplieron. Debes estar muy pendiente de tus pensamientos predictivos, no dejar escapar ni uno y que queden asentados sobre el papel. Si un número especialmente alto de tus predicciones negativas se cumplió, pues cambia de profesión y monta una consultoría astral. Pero si eso no ocurre, que es lo más probable, aprenderás algo fundamental. Tus cualidades de especialista en anticipar calamidades dejan mucho que desear. Puedes repetir el ejercicio varias veces para convencerte. Lo importante es que reconozcas humildemente que el futuro no resultó tan nefasto como lo veías venir. Wow. ¿Quién más quiere leer? Yo.
El mandato irracional perfeccionista te dice, sé obsesivo. Nos gustan los obsesivos. Son un ejemplo a seguir. Hacen del control un culto. Y te atrapa en un estilo donde el estrés es el que manda. Así que cada vez que anticipes cosas horribles que puedan pasarte, cambia de riel y toma el pensamiento racional. Puedes decirte, soy muy malo anticipando cosas negativas. Me he pasado haciendo esto mucho tiempo y nunca sucede nada. Si piensas esto, la anticipación perderá fuerza. Veamos un caso. Una paciente hipocondríaca, luego de aplicar la técnica, quedó sorprendida de que sus pronósticos no se cumplieran y me dijo como un reto, ¿cómo sabe usted que no me va a dar cáncer? Le respondí, no tengo idea. La de las anticipaciones catastróficas es usted, pero partiendo de sus autoobservaciones, si hacemos un cálculo desde esos últimos 10 años en que apareció su obsesión por el cáncer, suman alrededor de 250.000 anticipaciones. Respóndame, por favor, ¿cuántas veces ha tenido cáncer? Se demoró en responder unos segundos y dijo, nunca. Y le sugerí tenerlo presente. De ahora en más, cada vez que piense en el cáncer, diga pensamiento errado 250.001 con el que sigue. Pensamiento errado 250.002 y así, como si llevara un contador incorporado. Al poco tiempo, logró sacudirse de esa maraña cognitiva que le impedía vivir tranquila. Aceptar lo peor que pueda ocurrir. La famosa frase con la que los indios nativos americanos contestaban a las amenazas de los soldados invasores era, es un buen día para morir, lo que podría significar, doy gracias por cada día que he vivido, pero si aquí se termina, es porque así debe ser. Al entregarse al universo, se deja de vivir en el futuro, porque ya no hay nada que controlar y muchos de los atacantes se desconcertaban ante tal actitud y no sabían qué hacer. La aceptación de lo peor que pudiera ocurrir no es precisamente un acto de fe convencional, en el sentido de que confío en que me va a ir bien, sino la fe del no me importa. Repito, la aceptación de lo peor que pudiera ocurrir no es precisamente un acto de fe convencional, en el sentido de que confío en que me va a ir bien, sino la fe del no me importa. El desgonce en el cosmos, el desmayo de la mente, hablo del suicidio provisional del ego, que se ve a sí mismo como estorbando y decide hacerse a un lado. Veamos un caso. Un ejecutivo con fobia a volar había sido beneficiado con un ascenso importante dentro de su empresa y un aumento de sueldo, además de otras ventajas. Solo había un pero. Debía volar 3 o 4 veces por semana a distintas partes del país, lo que él aborrecía por una fobia precisamente a volar. La angustia comenzó a adquirir dimensiones gigantescas. Se implementó un tratamiento combinado de drogas y procedimientos de desensibilización que le permitió a duras penas subir al avión. De todas maneras, la ansiedad anticipatoria a volar estaba afectando seriamente su sueño, su salud y su capacidad laboral. Después de 2 meses de intentarlo todo, el miedo anticipatorio seguía igual. Un día me dijo que ya no aguantaba más y que iba a cambiar de trabajo.
La forma en que lo dijo, su rostro fatigado y su expresión de tristeza me hicieron entender que hablaba en serio. Utilicé todas las argumentaciones posibles para que cambiara de parecer, pero su decisión parecía inamovible. En un momento de la conversación, viéndome sin recursos y posiblemente amparado en mi impotencia profesional, hice una enfática y dramática sugerencia. Bueno, si se cae el avión, ¿qué le vamos a hacer? Se murió y listo. Acepté que se va a morir ese día. Acepte, perdón, que se va a morir ese día. Despídase de su mujer e hijos. Deje testamento y muérase, pero en paz. Cuando terminé mi antiterapéutica recomendación, ocurrió lo imprevisto. La expresión de mi paciente cambió súbitamente, como si hubiera hecho clic en algún comando desconocido. Un nuevo software se había activado en él. ¿Sabe que su consejo no me desagrada? Luego de meditar un rato la cuestión y ante mi total silencio, agregó, no es mala idea. Así se hizo. Cuando abordó el avión, decidió que aceptaría lo peor que le pudiera ocurrir. Se despidió de su mujer e hijos como si partiera al más allá. Sus últimas palabras antes de abordar el vuelo fueron, que pase lo que tenga que pasar. Llevaba un kit de afrontamiento. Si la aeronave se movía, la sugerencia era retarla, como si hablara con el avión y el miedo a la vez. Todo con voz muy baja o a nivel de pensamiento. Más, muévete más, cáete de una vez, dale, ¿qué esperas? Y después de 2 horas llegó a su destino y llamó, estoy empapado en sudor. Fue agotador. Los vuelos que siguieron a partir de esa experiencia solamente estuvieron acompañados de un miedo normal y manejable, no el incapacitante que mucha gente siente. Habrás visto a personas que se despiden por su celular como si fuera para siempre, otras que rezan y hacen la señal de la cruz y no falta quien se aferre a la butaca, como si con eso pudieran pilotear el avión. Diferenciar qué depende y qué no depende de ti. Los estoicos, con Epícteto a la cabeza, conocían y aplicaban muy bien una máxima que para mí consiste en una de las claves de la sabiduría. La otra es desear solo lo que se tiene, que viene de Epicuro. La máxima sugiere aprender a discernir qué depende de ti y qué no depende de ti. Una mezcla extraordinaria de humildad y realismo. Te invito a utilizar esta premisa que no es tan difícil de aplicar. Se trata de separar qué cosa en realidad está bajo tu control y es importante, y de ser así, luchar hasta el final, de aquello que en definitiva escapa a tu control. Hagas lo que hagas y de ser así, si no es de principios, soltarlo y aceptar humildemente que no se tiene control sobre el asunto. Siguiente lector. ¿En dónde están? ¿En dónde te quedaste, Mara? ¿Estás con el PDF? Sí, Estoy en la página, empezando la página 47. pero yo estoy acá donde dice, vale, dos, la incertidumbre, el combustible y la ansiedad. O sea, hay un Más abajo, avioncito, 44, luego sigue la 45 hay un avioncito, dice. y luego sigue la 47, es donde iban a empezar 3 ejemplos. Ah, el avioncito, ya lo vi. ¿Y después del avioncito dónde? Viene, dice, 3 ejemplos. Te dejó tu pareja que ya no te ama, porque ya no te ama.
página 47. ¿Está bien, Melchor? Sí, Sí. Ah, sí. Aquí dice, bueno, ahí voy. Te Ujú. dejó tu pareja porque ya no te ama y se fue a vivir con su amante. Ahí voy bien. a ver, pero primero hay una frase antes Ah, sí. que, Sí. dicho de otro modo, la fórmula es esta. Ujú. Inciso A. Si lo que deseas no depende de ti, entrégate a la pérdida y vive el duelo. Inciso B. Si lo que deseas depende de ti y es vital, pelea por ello, persiste y pon a funcionar tus mejores estrategias de afrontamiento. Ahora O sí, sea, o sea, eso no viene en el PDF. no sé, es que yo estoy Oscar, leyendo el libro, Sí, hay eso cosas no, que no vienen, hay cosas que no vienen. pero ya continúa Sí, con los tres sí, ejemplos. avanza. Dif- diferenciar, ah, diferenciar qué depende y qué no depende de ti. No, Ah, no, 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 eso ya lo no, leyó. Estaba empezando, no. mira, te Los dejo tres, los pareja. tres, los tres ejemplos, Lourdes, ahí donde tú ibas leyendo, los tres Sí, ejemplos, ahí sigue. los tres ejemplos. Donde estabas iniciando, te dejo tu Sí, pareja. Te dejó tu pareja. Sí. te dejó tu pareja porque ya no te ama y se fue a vivir con su amante de 8 años. Pues créeme, ya no depende de ti que te ame o regreses, corriendo a tus brazos. Además, ¿para qué querrías que volviera? Da un paso al costado, recoge toda la dignidad que puedas, reviéntate y pide ayuda profesional. Esto sí depende de ti. Te encuentras en estado de shock porque te echaron injustamente del trabajo debido a que el dueño de la empresa no te quiere o no le caes bien. Te pasaron una carta de un día para el otro y te sacaron por la puerta de atrás. ¿Qué harás entonces? ¿Tratas de caerle bien al Señor? ¿Le pedirás disculpas por existir y no por ser de su agrado? No, ¿verdad? Pues acéptalo. No depende de ti recuperar ese puesto, aunque sea injusto. ¿Qué depende de ti? Luchar, investigar, sobrevivir, actuar de manera realista sobre el mundo tratando de buscar otro trabajo. Aunque la situación esté muy difícil, podrías unirte a un grupo de gente que protesta por cosas similares. Lle- Llevar hojas de vida, no desgastarse odiando al ex jefe, en fin, tratar de salir adelante. No te quedes en lo que podría haber sido y no fue. Se cayó el internet. Depende de ti averiguar qué pasó. Wow, que me entró una llamada, pero ya la colgué. Se cayó el internet. Depende de ti averiguar qué pasó y llamar a la empresa que te presta el servicio. Y no depende de ti que funcione otra vez por obra y gracia de tu pataleta o cualquier comportamiento supersticioso. Resulta que te dicen que irán a reparar la avería dentro de 2 días y tú, como buen adicto, piensas, 2 días sin navegar, no sé si podré. Pues podrás, como todos. Sin embargo, la desesperación empuja y llamas a tu proveedor para protestar. Y te dicen que si sigues molestando, irán en una semana y no en 2 días. Conclusión, no hay de otra. Solo te queda guardarte el orgullo en el bolsillo, buscar algún café cerca de que tenga wifi y prepararte para el síndrome de abstinencia. ¿Qué depende de ti? No angustiarte y aprender a navegar en la realidad y no en una pantalla. No digo que te sientas feliz por la ausencia del internet. Ay, mire, ¿sabe qué? Ay, a ver,
No, voy a terminar y ya me regreso a la llamada que me están buscando. No digo que te sientas feliz por la ausencia del internet, sino que te armes de paciencia y trates paradójicamente de que la desconexión te conecte a otras cosas que a lo mejor tenías olvidadas. Bueno, ya A hasta ver, yo aquí, por favor. continúo, yo Sí, sigo, Lourdes. sí. Funciona sin duda. Es una manera de sacudirse el estrés y la ansiedad, o mejor, de no caer en ambos. No insistir allí donde la probabilidad de obtener lo que quiero se hace muy baja, en tanto el hecho es incontrolable. Imagínate que ante cualquier cosa que te mortifica y quieres controlar o vencer, pudieras decir de verdad, ya no me interesa. ¿Qué ocurriría? ¿Recuperarías tu energía vital? ¿La liberación? Creo que sí. Entonces di, esta guerra o esta confrontación no es mía y le das la espalda. Tu poder está precisamente en que no lo necesitas. Si consideramos que la ausencia de ansiedad es estar muy cerca de la felicidad, pues esta sería la fórmula de la tranquilidad del alma, entregarse incondicionalmente a lo inevitable. ¿Por qué lo incontrolable a veces no nos detiene y sentimos que debemos actuar aunque no ganemos? No obstante todo lo anterior, pese a su utilidad y eficacia para tener una vida mejor, si pudiera, le haría una pregunta a mi querido Epícteto. ¿Qué pasa si algo es para mí una cuestión de principios y escapa a mi control? Porque he conocido gente que por distintas circunstancias, y aunque sepa que no podrá alcanzar algo porque se halla totalmente fuera de su control, de todas maneras se atreve y va más allá de lo que determina la máxima estoica, no como un loco, sino a sabiendas y aceptando las consecuencias, como si hubiera un deber ineludible, como si el cumplimiento de cierto valor indicara que si hay que perder, será de ese modo. Es otra motivación la que te inspira. La ganancia no está en obtener nada externo, sino en ser coherente, profundamente coherente. ¿Será que se puede alcanzar la paz interior dejándome arrastrar por lo incontrolable? Miremoslo así. Sé que no tengo el control ante determinada situación desfavorable. Sé que no lo lograré, pero también sé que si no lo intento, nunca más sería capaz de mirarme al espejo. Es un acto inevitable de respeto a mí mismo y a los valores que me definen y defiendo. Si hoy dueño de mis representaciones, pensamientos, ellas, si soy dueño de mis representaciones, pensamientos, ellas me dicen ahora que no me quede de brazos cruzados, así sea incontrolable. ¿Por qué sería irracional si mi paz interior la encuentro en ir hacia lo que no depende de mí? ¿Qué sería mejor, una vida sometida y miserable o una muerte digna y con sentido? Repito, si mi meta esencial fuera morir, en mi ley, ¿no estaría siendo fiel a mis representaciones, que es un principio estoico? Supongamos que intentan secuestrar a tu hija de 7 años estando ella a tu lado. Te encañonan con un revólver y te dicen, nos la vamos a llevar y nunca más la volverás a ver. Si intentas algo, te matamos. ¿Qué harías? ¿Realmente dejarías que se llevaran a tu hija porque salvarla no está bajo tu control? Yo lo intentaría, sean cuales fueren las consecuencias. Reconozco que esto de dejarse llevar por lo incontrolable ocurre en casos muy especiales, en situaciones límite, pero sucede. No digo que siempre haya que perseguir aquello que no depende de uno, sino que a veces, de tanto en tanto, se nos cruza la dignidad personal y la adversidad no nos asusta como debería hacerlo. Las derivaciones y secuelas no interesan. Solo existe, desde lo más básico de nuestro ser, el hecho irrefutable de que se debe actuar aunque se pierda. No es testarudez, es autodeterminación. La vocecita que te susurra en esos momentos es: no creo que lo logres, y sin embargo,
no tienes otra opción. Quiero terminar este apartado con una reflexión de reconocido psiquiatra, humanista sobreviviente del Holocausto, Víctor Frankl. El interés principal del hombre es encontrar un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga sentido, y el sentido se lo das tú. Ahí Los perros, quedamos, ¿no? Y el más de las o seguimos. pues ahí lo dejamos, faltan casi 3 hojas, pero sí ya son las 8. Bueno, las 8 ahí en Perú. Los perros rebeldes, ahí nos quedamos para el 12 de noviembre. De 2025. Sí, me pareció muy interesante todo lo que se estuvo leyendo ahorita en la mañana, porque porque yo lo relaciono mucho al diario, y que a veces sabemos qué hacer o no sabemos qué hacer, sabemos preocuparnos o no nos importa. Está muy curioso todo. Pero sí, yo ya ahora eso lo relaciono con la experiencia que cada uno tenga. Yo, por ejemplo, yo lo relaciono con la experiencia que tengo, con lo que he aprendido y con la toma de decisiones, si son lentas o rápidas. No sé qué opina Melchor o los demás, pero sí está muy bueno. Y luego me llamó la atención donde, oye, ¿sí me estoy escuchando? Sí, 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 se Ah, escucha. y luego me llamó la atención en donde ya, pues me tocó a mí leer, donde decía que pues te corrió el jefe, pues no le caes bien o lo que sea, y ¿qué vas a hacer? ¿O qué? Entonces me acuerdo que aquí es muy usual que digan, ¿cómo? Aquí en Monterrey, en el área de trabajo es muy usual que digan, ¿cómo? No ¿cómo? ¿Cómo que te cayó mal? ¿O que le caíste mal? ¿Cómo? ¿No fuiste capaz de hacerle la barba? ¿No fuiste capaz de caerle bien? O sea, como que, como que tienes que hacer la lucha y por conseguir las cosas, tienes que ser capaz de caer bien. Eso sí, yo eso sí lo he escuchado mucho. Entonces eso se va mucho con lo que, no, pues entonces, ¿cómo me comporto? Porque pues debo quedar bien, ¿verdad? En el trabajo o con muchas otras gentes que te relaciones en el trabajo. Esta es la famosa frasecita que he escuchado aquí, ¿cómo? ¿Y qué? ¿No le hiciste la barba? ¿O cómo? ¿No pudiste quedar bien? Gracias, Lourdes. Ha sido un capítulo fuerte. Es que es nuestra vida diaria esto que acabamos de leer, nos guste o no nos guste. Miles, yo creo que millones de personas están o estamos en algún momento de nuestra vida en esta situación, en esta circunstancia, con esta persona en este momento o con uno mismo, en el miedo, en la incertidumbre, en la ansiedad, en las preocupaciones, en lo que va a pasar, en si va a llover mañana o no va a llover, en las preguntas que no tienen respuesta. Es impresionante porque eh, efectivamente esta es la vida real. Esta es la vida real. Entonces nos toca a cada uno de nosotros pues hacer un resumen de los temas que se tocaron: el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, el qué va a pasar, dónde estoy yo parado y dónde. Es como hacer un examen de la rueda de la vida y poner estos temas que se tocaron,
y poner del 0 al 10 dónde estoy parado y dónde tengo que ser humilde y reconocer en dónde estoy parado en cada uno de estos conceptos como persona en la vida diaria, ¿no? En mi vida diaria personal, laboral, familiar, social o espiritual. Y ahí nos vamos a dar cuenta en dónde tenemos que trabajar más. Es la única manera de poder saber por dónde tengo que empezar o en dónde me tengo que enfocar en mi crecimiento personal si quiero, y realmente esto me hace sentido de empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo tengo para trabajar en este aspecto de mi vida que no me satisface? No sé, porque vuelvo a lo mismo. Es el futuro y la incertidumbre y la ansiedad y el futuro nadie lo sabe. Y hay preguntas que no tienen respuesta, pero de todos modos se hacen. Entonces, pues a cada uno de nosotros nos toca ser realistas, conscientes de saber, pues, en dónde hay que trabajar más y empezar ya. Sobre todo Pero en las cosas que tenemos control, ¿no, Melchor? Porque hay cosas que no tenemos control, y ahí lo han explicado. es que ese es otro tema, ese es otro tema de la rueda de la vida, el miedo, la ansiedad, las preocupaciones, el futuro, lo que tengo control o no tengo, a ver, del 0 al 10. No, pues yo agarro parejo. Bueno, pues entonces, pues ahí tienes mucho trabajo. En todo aquello que neto no tienes control, sorry, Una, suéltalo. una foto antes que se vaya Cristi. A ver, los que puedan prender cámaras, prenden cámaras. Ahí está Martita, está escuchando, atenta. Aprendiendo, aprendiendo Muy para aplicar bien. los consejos. Martita, los que puedan abrir su cámara ya, Melchor ya está listo, apúrense que le va a dar calambre. Uno, dos y tres. Listo. Súper, súper. Hasta el miércoles El con todo. miércoles, pero todavía podemos compartir un poquito hasta las 9:30. Faltan 15 minutos. A mí todo esto me hizo recordar cuando no tenía definido todo lo que, la última lista que mencionó Melchor. Cuando no tenía definido, oye, te haces bola, obvio, que te va a venir la ansiedad y el estrés y la preocupación a lo tonto. Eso me pasaba a mí. O sea, cuando tenía todo, cuando no tenía nada, las ideas bien definidas, pues sí me pasaba de que todo lo revuelves, no tienes las ideas claras y rápido te estresa, te da ansiedad, o sea, no, siempre vamos a estar con problemas encima, pero cuando podemos delimitar hasta dónde cada cosa, cada definición y hasta dónde yo puedo participar o no, y hasta dónde tengo que, y hasta dónde ya no. Pues yo creo que va uno hasta, yo me he sentido que hasta he puesto un orden en qué sí me preocupo y en qué no, y en qué tanto me voy a preocupar, en qué no me voy a preocupar, o en que ni siquiera ya me tengo que preocupar, porque ya soy más capaz de buscar soluciones. Así veo este tema ahorita. Y el estrés está diario y a cada minuto, y yo ya no me lo voy a permitir, ya no. Entonces estoy muy tranquila y en paz. Y con un montón de cosas, porque eso siempre van a estar, pero eso ya no importa. Ok, gracias Lourdes por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir lo que se lleva de la lectura antes de cortar la lectura, la sesión? ¿Con qué se van? Melchor, ¿con qué te vas?
con lo que yo he hablado mucho, el daño que hacen las preocupaciones, y eso porque lo trabajé mucho con mi mamá en vida, mucho, mucho. Mi mamá se preocupaba mucho por lo que le iba a pasar o por lo que estarían pasando, por lo que les va a pasar a sus hijos, ¿no? Y esas son las preocupaciones del futuro, y eso nadie lo sabe. Y y yo ya no tengo duda, yo ya no tengo duda de esa verdad indiscutible, porque así hay que decirlo. El 95% de las cosas de las que uno se preocupa jamás suceden. Entonces, pues ahí está esa frase, y que cada uno de nosotros la hagamos nuestra en la medida que podamos hacerlo, y, y no dejemos de trabajar en eso. 250,000 veces pensó la señora que le iba a dar cáncer y no le dio. Entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata la ansiedad? ¿De qué se trata el futuro? Es de uno, es mío, es tuyo, es de cada uno de nosotros, ¿no? Entender que hay que ser conscientes de esas cosas pues, que no pasan, pero las traemos, ¿no? Entonces no hay que preocuparse de nada. Planear, sí. Yo voy Hakuna a planear Matata. Hakuna Matata, yo voy a planear mi viaje del año que entra, ya lo tengo planeado, ya lo estamos armando y todo. Y si Dios y la vida me permiten llegar, lo voy a disfrutar mucho. Y si no, pues que venga lo que venga, como dijo la lectura de ahora, ¿no? Pero hay que disfrutar 100% el día de hoy. Así porque así también duermes tranquilo. es. Sí, en Está paz. en uno, Claro, está en uno mismo. claro, Y uno se deja ganar por la ansiedad. Y es normal, ¿no? Hay veces tenemos que pasar cosas, pero realmente llega un momento en que uno mismo tiene que quedar, decir aquí hasta aquí, ¿no? Y sobre todo, pues que no nos ganen las negatividades, ¿no? Porque expresar también las palabras de negatividad, eso hace mucho daño. Ay, eso hace mucho daño. Entonces, en ese sentido, estoy apoyando bastante a Mariela, porque siempre ella, ¿no? Está en negatividad. Entonces, eso nos pasa, es normal en todos nosotros, ¿no? Pero cuando uno reacciona en el momento y dice, no, yo no puedo dejarme vencer por esto, porque esto sí o sí va a tener solución. Y se da la solución, solo que uno a veces no se permite la situación, ¿no? Como que ahora el mismo, que se puede decir conferencista, que estaba hablando y dice que si se entraría un animal, ¿qué haría? ¿Cómo reaccionaríamos, no? Porque si bien es cierto, uno hace su oración y uno dice, no, no, yo tengo fe, pero en el momento de alguna adversidad, donde dejamos a veces a Dios, ¿no? Que empieza uno mismo a decir, ay, sobre todo cuando hay una enfermedad y que si tal vez a veces eh, es algo positivo, ¿no? Te dice, no, sí, efectivamente usted está pasando, atravesando un cáncer, ¿no? Y eso es lo que ahora suele ocurrir. Eh, entonces yo sé que normalmente como ser humano, en un momento pues tal vez nos vamos a deprimir, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la lucha hasta el final, ¿no? Y a veces tenemos que decir, bueno, si me toca irme, bueno, pues el tiempo que me tengo de vida voy a disfrutarlo, ¿no? Pero es bien duro aceptar eso, es fuerte. Sí, hay que ser conscientes de eso, pero no dejarnos tampoco vencer, porque mira, ahí viene la depresión y todo, y no solo uno, y a tu entorno también todo se inclina a la negatividad, ¿no? Y es bien difícil, y en esos momentos, pues, uno tiene que no perder la fe hasta el último, ¿no? Sí, entonces seguir, porque de todas maneras uno tiene que aceptar lo que es la realidad y cómo la vida tiene que continuar, ¿no?
Así es, Mara. Pregunta Gladys, pregunta, porque hay que ser realistas, o sea, optimista, pesimista y realista. ¿Las cosas siempre salen como uno quiere, sí o no? Muchas veces sí, Muchas veces Pero sale otras, mejor. sí. pero otras veces no. Pero fíjate nada más, ve la tendencia. Nos fuimos al sí y siempre hablamos así porque queremos que así salgan las cosas. Pero Ujú. no siempre salen las cosas como uno quiere. No, no siempre salen las cosas como uno quiere. No, ¿Qué sí, es eso? O sea, exacto. ¿qué es eso? ¿Y cómo, quién voy a ser yo cuando no salgan las cosas como yo quiero que salgan? Entonces, si siempre creemos y queremos que todo salga bien siempre, ¿cómo se crea mi pensamiento, mi mente, mi expectativa? Y eso es una herencia de nuestros ancestros. Es que tú tienes que pensar que todo va a salir bien y a mí me llama mucho la atención. Yo nunca lo digo porque yo soy de otra persona, soy de otra manera, este, porque eso hace daño. O sea, No siempre va a salir como uno quiere. todo va a salir bien, Mm. todo va a salir bien, con Dios de nuestra mano y todo va a salir bien. Y yo pregunto, ¿qué va a pasar si no salen las cosas como uno está diciendo? Y miles y millones de veces las cosas no salen como uno espera que salgan, no salen. Sí. Y ahí es donde viene el gran pérdida y gran impacto emocional, y donde uno se sume porque la expectativa de que saliera esto bien era la única opción. Pero puede ser que no salga como nosotros estamos esperando. Y eso no es ser pesimista, es ser realista. Y dice la frase que cuando yo la encontré esa frase, me impresionó, me fascinó y la hice mía. El optimista, el optimista espera que el viento cambie. El pesimista se queja del viento y el realista ajusta las velas. Ve nada más eso. El optimista se queja del viento. El pesimista se queja, el optimista espera que el viento cambie. El pesimista se queja del viento y el realista ajusta las velas. Eso es ser realista. Yo no puedo cambiar el viento, ni puedo decirle a Dios que quite el viento del mar para que no se hunda mi barco. Pero lo que sí puedo hacer es ajustar las velas. Hacer tu parte, ¿verdad? Claro. Sí, está muy claro. Ya ratificó que estos cambios. Hacer tu parte, como dices. Pero sobre todo desaprender lo que hemos aprendido, porque como dice Melchor, lo vivió con su mamá, el tema de preocupación. Yo he observado eso también en mi mamá, en mis tías, en mi abuela, que todo lo relacionaban a lo malo, ¿no? A lo que, qué va a pasar, me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Entonces, ¿de dónde lo aprendimos? Lo aprendimos de ahí, esa es la información que tenemos y con estos libros desaprendemos. Pero ahí está lo difícil, ¿no? Ahí Mm. está lo complicado de que tenemos que tomar decisiones para desaprenderlo, porque si lo seguimos haciendo, vamos a seguir viviendo como el patrón que siempre se ha vivido, ¿no? Con el tema de preocuparte, preocúpate. Pero ahí también el autor dice que hay una preocupación positiva y una preocupación negativa. La preocupación positiva es la que te pone a acción, la que te pone a hacer algo para que eso suceda de alguna u otra mejor forma, ¿no? Bonito cómo lo narra el autor aquí en este libro. Bueno, Walter Rizzo es uno de los mejores, así que sigamos aprendiendo y veamos qué libro sigue, ¿no? Porque este libro es corto, no es tan grande, es chiquito. Hay que ir viendo candidatos para para las siguientes lecturas, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, Enamórate de ti de Walter Rizzo también. También es una buena opción, pero ya ahí vamos viendo, ¿no?
Qué gusto verte, Gladys. No te escucho. A mí igualmente también me da gusto, como dije al inicio, ¿no? No, yo dije, no, tengo que seguir con la lectura. Sí, Y sobre todo, seguir, porque la verdad la vida nos va a dar oportunidades, sea, y las decisiones las tenemos que tomar nosotros, de verdad, sean buenas o malas, pero la vida nos va a dar siempre oportunidades y sí, tenemos que ir adelante. Y quieras o no quieras, la lectura de verdad que nos da, es un gran alimento. Yo digo porque recibes y eso tiene que quedar para que en el momento preciso tal vez de lo que uno pueda pasar o ha pasado, uno enmendar y decir, no, yo pasé esto, pero mira, esto me está enseñando a que en la siguiente vez tengo que cómo ser, cómo tomar la situación, ¿no? Y sobre todo, pues con los testimonios que escuchamos también, como de Melchor, el tuyo, mismo mío, y de las demás personas que integran, ¿no? Y sí, ese es el gran valor, de verdad, porque estamos, como dice, unos para otros, ayudarnos, ¿no? Apoyar, sí. porque es un momento de que tal vez si una persona no puede hablar de lo que siente en ese momento, lo que está pasando, es más que nada recibir también un consejo, ¿no? Pero un consejo verdadero, no solamente escuchar lo que nos va a agradar a nosotros, así sea una llamada de atención. Ese es como se dice el grupo, ¿no? Que tenemos que sentirnos agradecidos por eso. Claro, es un grupo de apoyo, ¿no? Estamos Sí, para eso. sí, En eso y, nos hemos convertido y realmente la lectura, como dices, te construye, te transforma. Si tú tomas esa decisión, porque si no la tomas, va a seguir pasándote la ¿no? vida. Así es, Mara. Ahora que no hemos estado juntos, me costaba leer, pero leía sola, pero muy poco. Es diferente cuando lo hacemos en grupo, porque es más enriquecedor, hay más enseñanzas, más experiencias, más opiniones, porque cuando lees sola, tienes una sola opinión y la del autor. En cambio, cuando estás en grupo, Y tienes... aparte, porque si alguna persona, y eso ha pasado en las anteriores lecturas que hemos tenido en los libros Ujú. y muchas experiencias que hemos escuchado, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me ha llevado eso a reflexionar y tomar una decisión? Porque yo también era muy quejosa. Yo me quejaba de todo, hasta del tiempo, como dice aquí el libro. Ay, qué feo está el tiempo, que no esto, pero ahora no. Entonces, y si escucho ¿cómo se dice? Lo que atraviesa una persona, y hemos escuchado, ¿no? De muchas personas que han ingresado aquí en la lectura. Y yo digo, pero si mi problema no es nada a comparación de la otra persona, ¿por qué me tengo que quejar, no? Y aún, Exacto. y aún así. Entonces son cosas, mira, que yo por ejemplo, he avanzado bastante y doy gracias de verdad porque todos los días sí lo practico. Estando con la lectura o si no, no digo no. Y este día tiene que ser mejor que ayer, ¿no? Y si tengo que enfrentar algo, primero tengo que no aligerarme, porque yo tomaba las cosas también a la ligera, ¿no? Pero, y mira, ¿y cómo se ve eso? Porque a veces no es tanto emplear las palabras dentro de la familia, ¿no? Sino tu actitud. Entonces, cuando eso ve, y yo estoy ahora eso palpando en carne propia, y es más, doy gracias también por eso, porque hay más tranquilidad. Y parece mentira que la mujer o la esposa dentro del hogar es a veces el eje en el entorno, ¿no? Sea con el esposo, los hijos, porque no todos somos iguales, por más que seamos familia, pero en ese momento yo me aíslo un poco, pienso, digo, ¿qué es lo que me toca hablar? Si es que tengo que decirle algo a mi hija que me está o se está quejando, ¿no? Entonces yo empleo en su momento otras cosas, un consejo, y mira cómo es el momento que verdaderamente
me escucha, pero había en otros momentos que nos reuníamos y si teníamos que hablar algo, en ese momento yo quería ganar con mis palabras y decir, no, yo decía, tú tienes que ser así y no es así. No es así como se dice, por más autoridad que uno tenga dentro del hogar, no imponer, ¿no? Entonces solamente escuchar y aceptar porque es lo que la persona está pasando. Entonces, emplear las cosas de lo que acuerdo, lo que uno ha leído de verdad. Y eso a mí me da mucho valor porque, y lo palpo, como digo, ¿no? Que las cosas, la relación ha avanzado bastante bien. Aunque yo me sienta mal, pero realmente no. Yo digo, tengo en su momento, tengo que calmarme y no, por ejemplo, el aliento que le tengo que dar a Rolando, ¿no? Por su salud y todo y ver cómo ahora él toma las cosas también con calma y ahora me escucha. Porque antes me decía, ay, no, tú solamente quieres hablar, imponer. Y era así, efectivamente. Entonces yo decía, no, entonces tú no quieres escuchar. Entonces son cosas que no entendí la manera como uno tiene que llegar a una persona, ¿no? Con palabras. Qué bonito es darnos cuenta de eso, ¿no? Es reconocer que estábamos pues actuando de una manera que nosotros pensábamos que era la correcta, pero después de leer tantos libros nos damos cuenta que era una imposición, pero lo aprendimos, no es culpa de nadie, o sea, simplemente aprendimos a hacer las cosas así, porque a nosotros nos enseñaron así. Nos imponían las cosas y nos obligaban a hacer cosas que nosotros no queríamos. Ahora escuchamos a nuestros hijos y les decimos, a ver, ¿tú qué harías en mi caso? O tú, ¿cómo, qué es lo que quieres hacer en este momento de tu vida? A ver si yo también te puedo aconsejar de algo, pero ya no podemos decirle, no, yo, porque soy tu mamá, te digo esto y te digo esto y te digo esto, ¿no? Pero qué bonito es hacer ese cambio de mentalidad, porque ahora vienen nuestros hijos, nuestros nietos, entonces ya tenemos de otra forma cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Y tú dijiste, a veces la mujer es el eje del hogar. Yo realmente diría, a veces no, siempre. Siempre es el eje del hogar y somos un equipo con el esposo, ¿no? Pero la mujer tiene que tener mucha empatía, mucha conexión, porque el varón tiene una forma diferente de comunicarse, ¿no? Excepto Melchor, que es un caso de la NASA que lo están investigando porque no es común. Hombre, es grandioso de verdad. Y Es un caso que están analizando todavía. hay cosas que como se dice cuando estoy pasando, recuerdo, ahí mismo me echo, digo, no, él me dijo esto. Y de verdad es como que algo se ha quedado grabado. No, yo Lo estoy digo, segura que no es de este planeta, es de no. otro planeta. Se ha equivocado. Así es, Mara. No, no, es muy bonito escuchar esas palabras, lo que dice Gladys, lo que dices tú, y cuál es el objetivo de trabajar en nosotros, en ser mejores personas nosotros. Hay una máxima, hay muchas máximas en la vida, pero una de las máximas que a mí me ha llamado la atención y lo que me motiva a seguir trabajando para ser mejor persona es porque siempre vamos a tener relaciones con las personas, Mara, Gladys, siempre. Si yo estuviera solo en este mundo, en lugar de haber 8.000 millones de habitantes, nomás fuera yo solo, pues yo no tengo broncas, pues soy yo solo, con nadie tengo problemas, con nadie me relaciono, pero el tema son las relaciones. Ese es el tema, son las relaciones con las personas y eso nunca, nunca, hasta que nos muramos, nunca se va a terminar. Entonces, ¿por qué tenemos que ser nosotros mejores personas para vivir mejor y tener una mejor calidad de vida con las personas que viven con nosotros? Y Gladys decía ahorita, yo he mejorado, he cambiado. Mira, nomás con ver, no con verle la cara a Gladys, nomás con verle la cara a Rolando, te das cuenta que Gladys es otra persona. Y es cierto, o sea, si tú le ves la cara a Humberto, le ves la cara a Marc, a Loana, a André, a la Bibi, a mis cuñadas, pues dices tú, ¿el Melchor es parte de esta familia? Sí.
el Melchor, se lleva bien con su familia, pues vele las caras. Dices tú, oye, qué padre, o sea, qué bonito, bla, 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 bla. Porque hay personas que dices tú, oh my God, o sea, ¿cómo le hago para sacar a este cabrón de aquí? ¿No? Sí, Y es cierto, eso es cierto eso. Entonces estamos trabajando porque vivimos con personas y porque queremos llevarnos bien con las personas que están con nosotros. Entonces, ese es el fondo de todo esto, ¿no? Y obviamente con uno mismo, el amor propio del que tú hablas mucho, la autoestima, el autoconcepto, el autoconocimiento. Claro. Claro, porque yo tengo ilusiones, tengo propósitos, tengo visión de mi futuro, de mi vida, de mi persona, y eso es quererme a mí mismo y pensar en mí, trabajar en mí, toda esa ciencia maravillosa que existe, ¿no? exacto. Vinimos a vivir, no a sobrevivir, ¿no? Así que bonita mañana la de hoy. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el día miércoles. O sea, buen día. Un abrazo, Mara. Bye. Gracias. Bye. Gracias a Cuídense. todos. Bye, Bye. 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 Bye, Melchor. Aquí estamos a 2 grados, Gladys. Ya Bien se fue frío aquí, Gladys. ya se fue. Bien Sí. frío estamos, 1 grado centígrado estamos aquí. Tienes que abrigarte, Melchor. No te resfríes, por favor. Sí, 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 aquí traigo esta chamarrita que me está sirviendo. Ah, ya. No, ya, Gracias. Cuídate. está bueno. Ándale Nos pues, vemos. Nos vemos el bye. miércoles. Bye, bye. Sí.